es sobre flujo geométrico. Las slides que voy a usar durante el curso van a estar en inglés, a pesar de que yo voy a estar hablando en castellano. O sea, voy a hablar en castellano y escribir en inglés. Vamos a ver cómo va a resultar eso. Y aquí está un poco de qué se va a tratar la primera clase. Pero déjenme un poco introducir por qué estamos haciendo esto. En mi primera clase yo quiero tratar de entender qué es una curva y cómo entiendo la geometría de una curva, cuáles son algunos de los elementos que me ayudan a entender la geometría de una curva, por ejemplo, su largo, algunas otras cantidades geométricas como la curvatura, el vector tangente. Voy a definir todas estas cosas y voy a tratar de explicar por qué me interesan estas cantidades geométricas y qué quiero decir con cantidades geométricas. Y para eso quiero contarles un poco de qué se trata el curso y por qué este es el tema de la clase de hoy. Entonces, lo primero que quiero decir es que vamos a estar hablando de flujos geométricos, o vamos a introducir el tema de flujos geométricos, que es un tema en que actualmente hay mucha gente que investiga y que es un tema que se puso muy de moda alrededor del 2005, cuando se demostró la conjetura de Poincaré, pero tiene una historia mucho más antigua. Tal vez, o sea, los resultados de los cuales yo voy a estar hablando estas 3 semanas son de alrededor de los 80, de 1980 y algo, digamos, porque voy a hablar de distintas cosas, 85, alrededor de ese tiempo, de mediados de los 80. Entonces vamos a estar hablando de flujo geométrico, y un flujo geométrico para mí es lo siguiente. Voy a tal vez decirlo y tratar de explicar qué quiero decir. Es la deformación de... ¿Te puedo pedir, sea, que tú te encargues de admitir a la gente que viene entrando? En eso estoy. Gracias. Un flujo geométrico, la idea es que tenemos un objeto geométrico que puede ser una curva, puede ser una superficie, y queremos deformarlo en el tiempo para alcanzar una forma que es óptima en algún sentido. Entonces la idea es deformar continuamente esto seguro lo voy a deletrear mal, un objeto geométrico. O sea, por un objeto geométrico quiere decir una curva, una superficie. Para alcanzar y aquí una figura óptima, por supuesto, lo que es bueno y lo que es óptimo depende de qué esté tratando de encontrar, pero hay muchos flujos geométricos que buscan distintos tipos de optimización. Déjenme darles un ejemplo de dónde aparece este tipo de problema y después les voy a mostrar algo más, un poco más entretenido tal vez. Supongamos que yo estoy en un dominio omega y que en ese dominio omega coexiste un material en dos estados distintos, ¿sí? En un estado 1 y en un estado 2. Y transiciona a través de esa línea roja y tiene una energía de transición que es proporcional al largo de esa curva. Entonces, si en la naturaleza, en general, nosotros tratamos de minimizar la energía, lo que va a pasar con esa curva es que en el tiempo se va a ir deformando de manera tal que esa energía de transición sea lo menor posible. Y eso quiere decir, si es que mi energía es proporcional al largo de la curva, que voy a tratar de que la curva se acorte, que esta cosa se va a mover de manera tal que la curva se acorte. Y supongamos que yo de alguna manera, por ejemplo, fijé ese punto y fijé ese punto. Si tengo dos puntos fijos, ¿cuál debería ser la curva más corta que une esos dos puntos? Una recta. Una recta, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera yo quiero deformar en el tiempo de manera de llegar a una recta. Aquí hay dos preguntas en general. En este caso ustedes saben que es una recta, pero ¿qué pasa si yo ahora obligo a esta forma a estar sobre una esfera, por ejemplo, o sobre una superficie que no es plana?
una pregunta es cuál es la forma óptima de esto, y esto tiene que ver con el curso que van a tener después con Tatiana Toro, en que se van a hacer preguntas similares, pero para superficie. Y la segunda pregunta es cuál es la mejor manera de deformar para llegar a esa recta. En este curso más bien nos vamos a preocupar de la deformación y que eventualmente llegue a donde queremos llegar. Pero nos va a preocupar la forma en que deformamos, en que en algún sentido sea óptima y que queramos llegar a esa forma óptima que es una recta. Y yo quería mostrarles, antes de seguir una página web donde uno puede hacer esto. A ver, voy a buscar donde la tenía abierta por acá. Tengo abierta 800 cosas, entonces por supuesto no la encuentro. Que es esta de acá. En que se pueden dibujar curvas cerradas. Y lo que hace es tratar de encontrar la menor distancia en una curva cerrada. Y en una curva cerrada, lo más chica que puede ser es llegar a un punto. Vamos a volver a esta idea más adelante, pero, por ejemplo, esto es un flujo geométrico que muestra cómo la curva se va moviendo en el tiempo. Y la que dibujé es un poco grande, así que se demora un poco en moverse, se mueve lento, y van a ver que a medida que es más chiquitita se va a mover cada vez más rápido. Y bueno, la página también me permite parar la evolución en algún momento si la quiero mirar en más detalle. Creo que no se ve mucho por la pantalla, no sé si alcanzan a ver, pero hay dos colores en la curva, hay colores rojos y colores negros, eso también va a tener una interpretación de la cual vamos a hablar hacia el final del día de hoy. Y esta página en particular permite mirar dos tipos de flujo. Uno es este, que se está demorando muchísimo en terminar, así que voy a dibujar el próximo apenas este termine. Esto lo único que hace es tratar de acortar el largo de la curva, entonces está tratando de acortar de una forma óptima. Vamos a discutir qué significa esa forma óptima. Y va a llegar eventualmente a ser lo más corta que puede ser, que para una curva cerrada es un punto, porque eso es lo más pequeño que une dos puntos iguales. Tal vez y si se fijan se va achicando acá más rápido y ahí termina. También tiene otro tipo de flujo que es este. A ver, voy a hacer una curva más chiquitita esta vez para ver si se demora menos. Que es un tipo de flujo que preserva el área que está dentro y también trata de optimizar algo. No va a terminar nunca, se va a mantener en ese tamaño, o sea, esto es todo lo que voy a lograr, ya no va a evolucionar más. Así que bueno, aquí Sebastián les mandó un link donde ustedes van a poder jugar con esto también si quieren. Y yo todo el tiempo he repetido dos palabras, que es evolucionar una cantidad geométrica, evolucionar un objeto geométrico, así que de alguna manera yo voy a necesitar tratar de entender qué quiero decir con eso, qué quiere decir para mí geometría y qué quiere decir evolucionar desde un punto de vista geométrico. Entonces, todo el tema de hoy que yo les presentaba en la página anterior, que voy a volver a ella, es cómo describo la geometría de una curva, o objetos que me describen la geometría de una curva, que van a ser los más importantes para mí en el curso de estas clases que vamos a tener en las próximas semanas. Entonces hoy voy a partir muy lentamente con la idea de qué es una curva, y ahí no sé si alguien tiene alguna opinión que quiera expresar de qué creen ustedes que es una curva. ¿Alguien me puede decir qué es una curva? Sería una función continua que va de un intervalo AB al espacio, en este caso R3 o R2. Perfecto. Y esa fue la definición que puse ahí. En general, una curva sobre M puede ser cualquier cosa, es una función continua que va de un subconjunto de R en general, que pueden ser todos los reales en principio, en M.
En nuestro caso, y va a ser casi siempre un intervalo, pero en algunos casos va a ser cómodo que sea todos los reales, como en el ejemplo de abajo, y que es el ejemplo de curva que probablemente más han visto, que es simplemente el gráfico de una curva. Y esta curva en particular es una parábola que pasa por cero, que es esta curva de acá. Y esa es un tipo de curva. Pero bueno, hay otras curvas, por ejemplo, esa de ahí, que no sé si saben lo que es, no sé si saben qué es lo que representa eso que está ahí. ¿Un círculo? Es un círculo. Es un círculo de radio 1, porque si se fijan lo que me dice esto es que la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado es igual a 1, que es la ecuación de un círculo. Eso es un círculo de radio 1. Hay un tercer ejemplo ahí, que es una curva en R3, que va a ser una de las poquísimas veces que voy a dibujar algo en R3, en particular porque a mí no me resultan demasiado bien los dibujos en R3. Y esa curva de ahí tal vez un poco más difícil de ver, pero se ve en t igual a 0, que es cuando z vale 0. El punto que tengo es un punto que, bueno, depende cuál sea x y cuál sea y. Voy a poner la x acá y la y acá, y la z acá. Es una curva que parte en ese punto y que sube como una espiral y que baja como una espiral también. Y ahí ya se me acaba la capacidad artística, pero esto es como una espiral que sube y que baja. Entonces, es un círculo que de alguna manera lo estoy deformando, y eso también es una curva. Lo que caracteriza que algo sea una curva es que al final que es un objeto unidimensional, finalmente. Bien. Voy a decir que la curva es cerrada cuando se cierra en sí misma, o sea, cuando del punto de partida es igual al punto de llegada. O sea, por ejemplo, aquí me faltó poner ejemplos tal vez. Esto vendría a ser una curva cerrada, pero esto, por ejemplo, es no cerrado. Creo que esto es más o menos intuitivo, o sea, una curva cerrada es una que se cierra y una no cerrada es una que no se cierra. Otro ejemplo de una curva cerrada es este. Eso también es una curva cerrada, y es una curva porque es un objeto unidimensional, pero tiene un problema si es que esta curva está en el plano, que es que en ese punto la curva se autointersecta a sí misma. Entonces yo a eso también le voy a dar un nombre. Una curva que no se autointersecta a sí misma la voy a llamar encajada, mientras que una que sí se autointersecta a sí misma la voy a llamar inmersa, solamente inmersa. O sea, esta es una curva que es inmersa, pero que no es encajada. Por supuesto, toda curva encajada también es inmersa, pero... Mientras que la que estaba arriba, mientras una cosa como esta, sí es embedded, es encajada. Ahora, por supuesto, si yo tuviera este 8 en 3 dimensiones y lo levanto un poquito, eso sí sería encajado. Pero en 2 dimensiones no tengo esa posibilidad. O sea, cuando tengo 3 dimensiones tengo más espacio para hacer que las curvas se encajen en general. Bien. Y bueno, de todas maneras, como les decía, a mí ahora lo que me interesa es hacer una descripción geométrica de la curva, y uno de los objetos tal vez geométricos por excelencia de una curva es el largo de la curva. Entonces, la primera pregunta que me quiero hacer es ¿cómo calculo el largo de una curva? Para todos los que hayan hecho cursos de cálculo de una variable, probablemente, o es muy posible que sepan cómo calcular el largo de esto, por ejemplo. Pero en general la pregunta es ¿cómo calculo el largo de una curva? Y esto, dado que hay una variedad de gente acá, no sé si todos lo han visto alguna vez. Y lo que me gustaría hacer entonces es decirles cómo se calcula y dar una intuición de dónde viene esto. Entonces,
para eso dibujé una curva acá antes, y la dibujé antes porque este dibujo incluso antes ya no me sale tan bien, que es la curva azul. Y la idea acá es que yo voy a aproximar el largo, voy a elegir algunos puntos sobre la curva y aproximar el largo por las rectas que unen esos puntos. Mientras más puntos tome sobre la recta, más parecido va a ser el cálculo ese que estoy haciendo al largo. Entonces, en ese caso de ahí, yo solamente tomé 5 puntos, por lo tanto tengo 4 rectas, y si quiero calcular el largo entre el primer punto que marqué ahí, que es x de t1 y de t1, hasta el x de t5 y de t5, si se fijan, el largo del segmento que está marcado en gris en este dibujo, por teorema Pitágoras, es la diferencia de los valores de x al cuadrado más la diferencia de los valores de y al cuadrado, la raíz de eso. Y lo que aparece en esa suma abajo, entonces es justamente el largo del segmento que está en gris. No sé si todos me creen eso, ¿se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Se ve que ese largo en gris está dado por eso? ¿Preguntas? ¿Está claro la aproximación del largo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. No sé si es claro, pero también si cada vez tomo más puntitos, en esa suma van a aparecer cada vez más elementos. Entonces, cuando yo sume, estoy sumando cada vez más cosas, pero los largos que estoy sumando son cada vez más chiquititos. Entonces, al calcular el largo hay un proceso de límite de por medio, que es tomar el límite de todas estas posibles sumas que yo tengo y que yo de alguna manera necesito ver que converja a algo. ¿Sí? O sea, no sé si queda claro, pero de este cálculo que estoy haciendo acá, al menos en principio, no es obvio que cuando yo tome el límite de la suma, cuando tome cada vez más puntos, esto vaya, porque cada vez estoy sumando más cosas, que esto vaya a converger a algo. Estoy sumando cada vez más cosas, pero son cada vez más chicas. Esto, a quienes hayan hecho un curso de cálculo integral y hayan visto integrales, pueden ver lo siguiente. La variable de mi curva, digamos, la variable que describe mi curva es t. Entonces, yo podría reescribir esta suma que tengo acá, dividiendo esto de acá por el delta t, lo que varía eso de ahí, y multiplicarlo por delta t. Y este objeto de acá me quedaría como la raíz de delta x, voy a ponerle una i, delta t al cuadrado más delta i partido por delta t al cuadrado. Desde un punto de vista formal, cuando t tiende a 0, si yo estoy pensando que x delta xy en realidad es como decir x en t sub i menos, perdón, al revés, x en t sub i más delta t, no quiero escribir, más delta t menos x en t sub i partido por delta t, al menos formalmente, cuando delta t tiende a 0, ¿a qué convergería ese objeto? A quienes hayan hecho un curso de cálculo diferencial en realidad en esta parte. ¿El derivativo? ¿Es la derivada? Es la derivada. Esto, perfecto. Esto converge al x' de t. ¿Y qué pasa con el otro pedacito? ¿Qué pasa con el delta i? Me faltó el delta t acá, perdón. Aquí estaría convergiendo esto cuando delta t se va a 0. Es lo mismo cambiando las x por y nomás, ¿no es cierto? Entonces convergería... Exacto. Esto convergería y' de t. Y sin entrar en la formalidad de esto,
Lo que va a estar pasando acá, desde un punto de vista informal, es que esta suma, y uno después puede hacerlo bien, va a estar convergiendo, esto está convergiendo, este último pedazo de acá está convergiendo lo que en general uno en una integral llama el dt. Esto lo que está convergiendo al estar sumando yo, es a la integral de la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado, con respecto a t, entre los valores de t que yo quiera calcular, entre t0 y t mayúscula, que voy a llamar a mi t final. Y entonces yo el largo de la curva lo voy a definir en realidad de esta manera, pero esto corresponde con la intuición de arriba y uno puede ver que en los casos que sí sabemos calcular largo, esto exactamente corresponde con el largo de una curva. Entonces vamos a definir el largo de la curva exactamente de esta manera. El largo entre A y B de esa curva va a estar descrito por la integral de del módulo de la derivada de la curva con respecto al parámetro entre el intervalo. Y quiero calcular un par de cosas para que entendamos, para que fijemos un poco la idea de lo que estoy haciendo. Entonces, para eso me voy a agarrar de un ejemplo que ya teníamos, que yo había definido la curva gamma de teta como coseno de teta, seno de teta, con teta entre 0 y 2pi, y todos me habían dicho, o varios me habían dicho, que esto era un círculo. En un círculo sabemos lo que tiene que dar este largo, ¿no? O sea, sabemos desde que estamos en el colegio que el largo de esto es 2pi por el radio, y en este caso como el radio es 1, debería darme 2pi. Así que veamos qué pasa. Gamma prima en este caso, o sea, si yo calculo la derivada de esta curva, ¿cuál es la primera componente de esto? Menos el seno de tita. Sí. ¿Y la segunda? Coseno de tita. Claro. Y el largo de este vector, que es lo que está escrito ahí arriba con un módulo, es lo que calculamos en la página pasada. Es la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado también es algo que sabemos que vale 1. Entonces esto vale 1. Y por lo tanto el largo que estoy tratando de calcular acá es la integral entre 0 y 2pi de 1 con respecto a mi parámetro que es teta, y eso creo que lo que da es teta entre 0 y 2pi, y eso es 2pi, que es lo que sabemos que vale el largo de un círculo. Fíjense que si yo quisiera describir un círculo con otro radio, la única diferencia es que este gamma de teta yo lo tendría que multiplicar por ese radio. O sea, si yo aquí le hubiera agregado, no sé, un 5, por ejemplo, eso me describiría un círculo de radio 5. En la derivada me hubiera aparecido un 5 acá, y en todo este otro cálculo me hubiera aparecido un 5 acá, y finalmente me hubiera aparecido un 5 aquí y un 5 acá. Y lo que sea el radio, en general va a aparecer ahí, así que al menos en el cálculo del largo de un círculo, esta fórmula está bien, o sea, coincide con lo que sabemos. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Todo bien? Ay, a mí me queda una duda. Pregúntame. O sea, si lo graficamos así, o sea, ponemos la gráfica y ponemos el círculo, Sí. sería como si nada más hiciéramos así como que la línea que va desde el origen hasta 1 el radio y lo con respecto a teta, que gráficamente como que no queda muy claro. Ya, a ver, gráficamente eso, déjame dibujarlo. Gráficamente déjame marcar un par de puntos para que se vea cómo estoy dibujando. Cuando teta vale 0, el punto que aparece ahí es coseno de 0, seno de 0. Y coseno de 0, seno de 0 es el punto 1,0. Esto es coseno de 0, seno de 0. Si lo evalúo, por ejemplo, en pi cuarto, lo que me va a aparecer es coseno de pi cuarto, seno de pi cuarto. Pi cuarto son 45 grados, y aquí yo me voy a equivocar, pero lo que debería ser es raíz de 2 partido por 2, me parece.
y es un punto que voy a dibujar el círculo primero porque si no esta cosa nunca me va a resultar. Bueno, no digo que con el círculo me resulte mejor, pero intento. Por ejemplo, si le pongo acá en pi cuarto, esto lo que me va a dar es coseno de pi cuarto, seno de pi cuarto. ¿Sí? Y yo el cálculo que intenté hacer, bueno, este punto de arriba ese también lo sé calcular, ese corresponde a coseno de pi medio, seno de pi medio. Esto es la gráfica de la curva gamma. ¿Qué estoy haciendo cuando calculo el largo? Una primera aproximación del largo, si yo sigo la idea de la vez pasada, sería, por ejemplo, tomar esa recta, esta recta, supongamos que también calculé, no sé, un punto por aquí, un punto por acá, les puedo poner nombre, incluso, alguno. Digamos que este coseno de, a ver, no sé, un número más grande que pi medio. Este de acá sí sé, ese es coseno de pi, seno de pi. Un medio más un cuarto son 3 cuartos, parece. 3 pi cuarto, seno de 3 pi cuarto. Y ahí ya se me está acabando el espacio, así que mejor no voy a agregar más los nombres de los puntos. Pero una primera aproximación del largo sería simplemente dibujar estas rectas de acá. Y lo que estoy haciendo cuando calculo el largo es agregar más y más puntos. Y estoy tomando un límite de todas las posibles polígonos que yo podría tener adentro y llevando ese límite a que las rectas se vayan yendo a cero. Yo esto no lo estoy haciendo el cálculo riguroso, lo estoy haciendo simplemente formal y tratando de dar una intuición por qué converge lo de allá arriba. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Pero si tú quieres desde el punto de vista, voy a verlo en el siguiente ejemplo, pero cuando yo me acerco cada vez más al punto, en realidad a lo que se están pareciendo estas rectas en cada punto es a la tangente del punto, es a la recta tangente del punto. Y de ahí aparece el gamma prima. ¿Se entendió un poco mejor cuál es la idea del cálculo que estamos haciendo? Sí, muchas gracias. Bien. Voy a hacer un ejemplo más, quiero hacer un cálculo más, porque creo que puede ser algo que hayan visto antes, algunos por lo menos. Un segundo ejemplo, que es el segundo que había puesto antes, por supuesto, antes había dicho gamma de x va a ser x, x cuadrado, antes lo había tomado en todo r, pero si lo tomo en todo r, bueno, el largo va a ser infinito, así que no vamos a andar demasiado bien. Así que voy a calcular el largo de esta curva para x entre menos 1 y 1, por elegir algo, digamos. Que eso en términos gráficos, lo que yo estaría tratando de calcular, tratemos de hacer el dibujo. Tengo mi parábola acá. Sí, bueno, más o menos. Tengo menos 1 acá, menos 1 por acá. Entonces lo que voy a tratar de hacer es calcular este largo de acá. Bueno, no sé si lo voy a calcular, pero por lo menos voy a decir cómo se calcula. Voy a ver en mi fórmula anterior cómo se calcula. Entonces, en mi fórmula anterior, lo que me dicen es que tome la curva gamma, la derive con respecto al parámetro. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿No? ¿Y la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. ¿Y cuál es el largo de esto entonces? De este vector. Como vector en R2. Es 1 al cuadrado más 2x al cuadrado y la raíz de todo eso. La raíz de todo eso. Entonces, lo que me estoy pidiendo calcular, el largo, que dije que iba a escribir en inglés, sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, va a ser la integral entre menos 1 y 1
de raíz de 1 más 2x al cuadrado. Y esto es algo que se puede calcular, que no sé si lo quiero calcular ahora, pero que es algo que es más o menos fácil de calcular. Y puede ser que alguien alguna vez haya visto esta fórmula en cálculo 1, que cuando uno tiene una gráfica en una variable, en general el largo está dado por la integral entre a y b de la raíz de 1 más f' al cuadrado. Eso puede ser algo que hayan visto alguna vez en cálculo, si no, ignoren completamente el comentario, pero la fórmula que nosotros tenemos, como ven en el ejemplo de arriba, está de acuerdo a esa fórmula que hayan visto alguna vez. Mariela, hay una duda en el chat, que si te defines la curva La curva de... X, módulo de X, módulo de X. Esa es una Exacto. buena pregunta porque esa curva no es diferenciable, ¿no es cierto? En un punto. Yo estoy viendo solamente cosas que son diferenciables. A esa curva en particular sí voy a poderle calcular la longitud porque tiene un punto donde yo no sé calcular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular eso entre -1 y 1, yo lo que haría es, bueno, es ver geométricamente qué es ese objeto y describirlo de una mejor manera. Y eso es lo que vamos a tratar de conversar ahora, porque déjenme tratar de contestar esa pregunta porque tiene un punto que es interesante ahí. Entonces, me están sugiriendo qué hago si tengo la curva gamma de x igual a módulo de x, módulo de x, con x entre -1 y 1. ¿Sí? Y esta curva yo también la podría describir como la curva de los x, x, si x está entre 0 y 1, y de la curva menos x, menos x, si es que x está entre -1 y 0. Y de nuevo estoy escribiendo lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que esa es una manera de describir la misma curva? Gracias, Seba. Y voy a graficar la curva. Cuando x está entre 0 y 1, la curva que estoy describiendo es esta recta. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Les parece bien que esa es la curva, la primera mitad de la curva? Estoy tratando de graficar eso. Sí. ¿Qué curva estoy graficando en el otro caso? Por ejemplo, cuando x vale menos un medio. En la misma, ¿no? Es la misma, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el largo de esta curva, no voy a meterlo todavía en mi fórmula, voy a simplemente decir lo que debería hacer. Este largo, bueno, yo lo sé calcular a mano, de hecho, no tengo que usar mi fórmula, pero voy a mostrar por qué mi fórmula igual sirve. Si yo calculo a mano este largo, esto debería ser raíz de 2. ¿Sí? Y si quiero considerarlo 2 veces, es 2 veces raíz de 2. ¿Sí? O sea, si es que quiero todo el largo de la curva. Y eso trae una pregunta que es relevante en todo esto, ¿qué cosa es una curva? O sea, esa curva, cuando yo la describo 2 veces de la misma manera, ¿es ese segmento o es 2 veces ese segmento o qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Porque en el fondo con esta descripción lo que estoy haciendo es que de -1 a 0 estoy recorriendo la curva en esta dirección y después me estoy volviendo. Esa es la descripción que estoy haciendo. Pero como objeto geométrico lo que yo veo en realidad es un pedacito de la curva nada. Y es una curva que es diferenciable en cada trozo y que yo le sé calcular el largo. Y que si yo quisiera poner esto en mi fórmula, bueno, no funcionaría porque no sé derivar o no me queda bien la derivada del valor absoluto de x justamente en el punto cero. Entonces, si yo le aplico la fórmula a cada pedazo, bueno, lo que voy a calcular es exactamente esta raíz de 2 y lo podemos hacer, digamos, como es un solo punto, lo que me va a quedar es, en un primer pedazo, el gamma prima me va a quedar 1,1 si es que x está entre 0 y 1, y menos 1, menos 1,
si es que estoy en el otro segmento. Y si yo lo pongo en mi fórmula, lo que me va a dar va a ser simplemente la integral de raíz de 2 entre 0 y 1. Y el otro pedazo me va a dar menos 1 entre 0, también raíz de 2 de x, y me va a dar 2 veces ese largo. Ahora, como objeto geométrico, tal vez lo que pasa es que la descripción de la curva no es buena y no es geométrica, porque estoy en el fondo recorriendo el mismo objeto 2 veces. Entonces, vamos a tal vez redefinir qué cosa es una curva en unos minutos, que era el ejemplo que yo quería dar un poquito más adelante, pero lo que vamos a redefinir en realidad como la curva no es la manera como yo la describo, sino es el conjunto de puntos que me da. Y por lo tanto, esta curva de acá, en realidad yo podría botar la segunda parte si yo solo quiero describir el objeto geométrico que estoy viendo. Entonces, voy a describir en realidad la curva, no como la función, sino como la imagen de la función, como el conjunto imagen de la función. Y ese conjunto imagen hay muchas maneras de describirlo. Aquí tenemos dos maneras de describir el mismo objeto, que son la parte de arriba y la parte de abajo. Una manera de describir un objeto geométrico es lo que llamamos una parametrización. La parametrización de una curva es una forma de describir un objeto. Y esa forma, hay muchas maneras distintas y hay algunas que son, entre comillas, mejores que otras. ¿Por qué? Porque justamente si yo elijo, por ejemplo, una forma como esta, no lo voy a poder diferenciar, pero no es porque el objeto sea irregular, sino que es porque mi descripción no es buena para eso. ¿Sí? Entonces, déjenme introducir una noción que está relacionada con esto y vamos a hablar más de parametrizaciones, así que agradezco la pregunta, porque justamente introduce el punto que quería tocar ahora, que es el de las cantidades geométricas y el del objeto geométrico, de la curva como objeto geométrico. Entonces, en primer lugar, lo que yo quería describir era que era el vector tangente, que lo mencioné brevemente. Y es un objeto, como objeto geométrico, si yo tengo una curva, lo que quiero describir es, bueno, la recta tangente que pasa por cada punto. Eso es lo que estoy tratando de describir. Entonces voy a tratar de hacer un dibujo ahí más o menos. Entonces lo que yo quiero demostrar es ese objeto de ahí. El vector tangente, la dirección que tiene este vector tangente, uno la puede calcular mediante esta fórmula de acá, siempre y cuando la derivada no sea cero. Si tengo un punto en que la derivada es cero, eso yo no lo puedo, no lo voy a poder calcular. Entonces, cuando yo elijo una parametrización, una de las cosas en las que me voy a querer fijar es que la parametrización sea lo que se dice regular, o sea, que no tenga puntos donde la derivada es cero. Y eso tiene que ver, de nuevo, con la elección de cómo yo parametrizo. Entonces, siempre en los problemas geométricos en general, y esto no solo ocurre en las curvas, hay un grado de libertad que es en cómo yo describo el objeto geométrico, en cómo lo parametrizo. Entonces, justamente ahí yo quería entrar al punto de la pregunta que me hicieron, que es esto de acá. ¿Qué es la parametrización? La parametrización es una elección, como su nombre lo dice, de parámetros que describen la curva. Y ahí alguien ya me dio un ejemplo antes, que fue el que estuvimos analizando antes, valga la redundancia, pero aquí les estoy mostrando otro. Por ejemplo, si ven la curva gamma 1, lo que describe es uno que ya dibujamos, ¿no? Que es, en este caso elegí entre 0 y 2pi, así que, perdón, no me quedó demasiado bien ese círculo. Ahí lo dibujé entero. El objeto que describe gamma 1 es este pedazo de acá. Ese es gamma 1. Y eso no quería hacerlo. Quería hacer esto. Quería hacer esto. Eso de ahí es gamma 1. Y el otro, el gamma 2, es el mismo objeto, pero descrito de otra manera. De nuevo, estas son dos parametrizaciones de la misma curva. Y por eso es que de ahora en adelante, para mí una curva en realidad ya no va a ser la función, va a ser el conjunto de puntos imagen de esa función. Y por lo tanto, la curva por la cual me preguntaron antes, para mí es la mitad de la curva, ¿no?
Es solamente la línea que va entre 0 y 1 en el plano, entre 0, 0 y 1, 1 en el plano. ¿Sí? Y por lo tanto los largos que yo voy a calcular van a tener largo 1. En algunos casos en geometría sí nos interesa poder contar multiplicidad, sí nos interesa poder recorrer el objeto más de una vez, pero para mí en este curso va a ser solamente el objeto geométrico, no voy a poder recorrerlo más de una vez con una misma parametrización. ¿Se entiende? Yo para mí va a ser lo que yo veo en el fondo, yo quiero describir de alguna manera lo que yo veo y lo quiero recorrer una vez, no lo quiero recorrer más de una vez, y ojalá quiero recorrerlo de una manera que me sea cómoda, de una manera que en particular me permita calcular vectores tangentes unitarios, donde les recuerdo que para eso yo necesitaba dividir por la derivada, entonces que si el largo de la derivada me da 0, estoy en problemas para hacer ese cálculo, voy a tratar de evitar eso de ahí, y por supuesto es una pregunta válida que en este momento me podrían hacer. ¿Siempre puedo encontrar parametrizaciones regulares? Y la respuesta es que tiene que ver con cómo es la curva. ¿Cómo es la curva? No todas las curvas tienen vectores tangentes. Déjenme darles un ejemplo, volviendo al ejemplo anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomo esa curva de ahí, en ese punto, en este punto, que voy a pintarlo mejor en rojo? No va a haber un vector tangente, por ejemplo, porque si me acerco por un lado, el tangente sería este, mientras que si me acerco por el otro es ese de ahí. Y entonces, claro, no todas las curvas tienen vectores tangentes en todas partes, y para mí, por una cosa práctica, no es que estos objetos no se puedan tratar, pero yo voy a tratar de siempre estar hablando de objetos que sean suficientemente regulares como para tener vector tangente. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios hasta ahora? ¿Sí? ¿No está todo súper claro o ya los perdí a todos? Por acá bien. ¿Vamos bien? Ya. Se entiende bien, se entiende bien. Entonces, dado que yo estoy asumiendo que mi curva es suficientemente regular, voy a definir la siguiente función. Voy a definir la función que a un valor x le asocia el largo desde el principio de la curva hasta ese valor x. Esa función se llama el arco parámetro. Y fíjense, voy a calcular el arco parámetro en algunos casos, que la función arco parámetro, como se define a partir de una integral, es algo que es fácil de derivar, que yo sé calcularle la derivada fácilmente. Y no sé, parece que no la escribí, a pesar de todo. Dije que era creciente, pero no la escribí. ¿Cuál es la derivada de esto de acá? ¿Cuál es la derivada de S con respecto a X? Si es que eso está definido por una integral. Dudo, pero gamma prima de X. Sí, perfecto. Es exactamente eso, que es un número positivo. Por lo tanto, es algo creciente, lo cual no es muy extraño porque voy a geométricamente decir qué es lo que estoy haciendo acá. Yo tengo mi curva, voy a hacer una curva cerrada, elegí un punto de partida que es el punto A, y lo que estoy haciendo es avanzando con el parámetro X, supongamos que este es gamma de A, este es gamma de X, y el S de X es el largo que hay sobre la curva entre gamma de A y gamma de X. Eso es S de X. Vamos con otro color. Es ese largo. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es calcular el largo, entonces a medida que voy avanzando, bueno, si avanzo más, he cubierto más de la curva, ¿no? Entonces el largo que debería ir encontrando es cada vez más largo. Así que no es muy sorprendente que sea creciente, ¿sí? O sea, mientras yo más avanzo, más debería haber de largo. Por lo tanto, esta es una función creciente. Y las funciones de un parámetro que son crecientes son siempre invertibles. Por lo tanto, la función S de X tiene una función inversa. ¿Sí?
Y esa función inversa la vamos a usar todo el tiempo para calcular cosas, ¿sí? Hay una función que a cada x le asocia el largo que llevo recorrido hasta ahí. Bueno, hasta esa es esta. Y al revés, a cada largo yo le puedo asociar un único x que corresponde con ese largo mientras yo ya he recorrido la curva una sola vez. Y por eso es que otra razón por la cual yo no quiero recorrer la curva más de una sola vez, ¿sí? Entonces, dado que esto es una función que es 1 a 1 con x, que yo puedo ir de x a s o de s a x, yo la puedo usar como parámetro. Y ese es un parámetro que se mueve entre 0, que es cuando no he recorrido nada de la curva, hasta que recorrí toda la curva, que es exactamente el largo de la curva. Entonces, uno tiene la característica que uno puede encontrar una parametrización en términos del largo de la curva que yo he recorrido, y que en general es lo que vamos a llamar la parametrización por arco parámetro. Y tiene la característica, esta parametrización cómoda en algún sentido, que es cuando yo derivo con respecto a este nuevo parámetro S. Si se fijan en ese cálculo que hice aquí abajo, la derivada de x con respecto a S por regla de la cadena, es lo mismo que la derivada de gamma con respecto a x por la derivada de x con respecto a S, y la derivada de x con respecto a S es el inverso de esa derivada que acabamos de calcular arriba, que alguien muy bien me dijo, que era gamma prima de x. Por lo tanto, el inverso de esa derivada es 1 partido por gamma prima de x, y eso es exactamente lo que yo antes llamé el vector tangente unitario. Entonces, esta parametrización tiene la ventaja que cuando yo la uso y derivo, me da un vector tangente que es unitario. Está claro, va a tener otras ventajas la parametrización, pero esta es una primera ventaja. Una segunda ventaja, que es la razón por la cual yo la elijo, es que me da una forma canónica de parametrizar. Yo tengo muchas maneras de parametrizar y esto me dice, bueno, hay una parametrización que va a ser tu parametrización preferida cuando hagas cálculos, que es esta. Entonces, es cierto, cada uno cuando ve una curva puede parametrizarla de su manera favorita, pero las definiciones que tomemos las vamos a hacer en torno a esta parametrización, que es la parametrización que todos vamos a acordar, que es la mejor parametrización para una curva. Y entonces, en torno a esto, yo voy a tratar de hacer definiciones y voy a tratar de hacer cálculos. Preguntas hasta ahora, ¿se entiende? ¿Estamos todos bien? ¿Todo claro por ahora? ¿Sí? ¿No? Voy a calcular el arco parámetro en un par de ejemplos, o voy a intentar por lo menos, que son estos de acá. Perdón, Elegir los ejemplos que esperaba. Sí. perdón, a la parametrización vos llamás a esa función S que acabamos de definir. Sí. Ok. Sí. Voy a hacer un par de ejemplos concretos para que veamos bien qué es el S, ¿sí? Entonces, mi primera curva que elegí ahí es un círculo de radio 2, ¿se dan cuenta? Y voy a calcular primero qué es gamma prima, porque para calcular S necesito saber qué es gamma prima. Perdón, mi parámetro se llama teta en este ejemplo. ¿Cuál sería gamma prima en este caso? Es algo que ya calculamos, me parece, ¿no? Que me daba un menos seno de teta y un coseno de teta. Y que también habíamos calculado el largo de esto, me parece. Y el largo de esto da 2. Por lo tanto, mi definición es que S de teta es la integral entre 0 y teta de 2 de teta. Entonces, esto va a valer 2 por teta. Y eso significa que, dicho de otra manera, si yo quiero calcular la función inversa en este caso, teta vale S partido por 2. Y si yo entonces quiero parametrizar mi curva como una curva gamma de S, la curva gamma de S va a ser 2 veces
coseno de S dividido por 2, seno dividido por 2, de S dividido por 2. Ah, Mariel, solo te quería decir que tengas cuidado con el abuso de notación. Sí, es verdad, gracias. Voy a llamar tal vez el parámetro de alguna otra manera, voy a llamarlo phi tal vez, acá. Gracias, Seba. Podría llamar este phi o alguna otra cosa, ¿sí? Para que la variable de integración no se llame igual que el parámetro. El objeto que voy a estar describiendo, bueno, me falta acá un detalle, que es que el S es algo que va a variar entre 0 y el largo de esa curva. ¿Cuál es el largo de un círculo de radio 2? Es 4pi, ¿o no? 4pi. Sí. S va a variar entre 0 y 4pi, en este caso. Y, por ejemplo, si aquí ahora calculamos gamma prima de S, gamma prima de S va a ser 2 veces menos seno de S partido por 2 por un medio. Voy a ponerle un paréntesis acá, tal vez, mucho paréntesis. No sé cómo hacerlo para que no me quede demasiado recargado. Voy a ponerle tal vez más espacio. Voy a mover acá un poco esto. Voy a moverlo todo tal vez. Tal vez lo que puedo hacer acá es poner un paréntesis más y ponerlo en un medio acá. En el siguiente también por regla de la cadena me va a salir en un medio. Me va a quedar el coseno de ese medio. Los dos se me cancelan. Y el vector que me queda es un vector unitario. Si se fijan, es un vector que ya tiene largo 1. Ese también se cancela. ¿Sí? Entonces, esa es una de las propiedades que tiene la parametrización en arcoparámetro, que el vector que les va a quedar como vector tangente siempre va a tener largo 1. Déjenme hacerlo en el segundo ejemplo. ¿Cuánto vale gamma prima en este caso? A ver, no sé, si no me equivoco, gamma prima en este caso es 1,2, ¿puede ser? ¿Estoy calculando bien? Ya hasta ahora Sí. empiezo. Bueno, en realidad ninguno ahora calculo demasiado bien, pero ya cuando es muy tarde. Y el largo de este vector, si no me equivoco, es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que debería ser 5, entonces creo que es raíz de 5. Y por lo tanto, S de X es la integral entre 0 y X de raíz de 5, y siguiendo la recomendación del CEO de llamar T a ese parámetro, entonces esto es raíz de 5 por X. Y por lo tanto, si yo quiero hacer después el cambio, yo podría decir que X es S partido por raíz de 5 y reemplazarlo en mi curva arriba. Con lo cual me quedaría que mi curva gamma de S ahora sería S dividido por raíz de 5, 2S partido por raíz de 5 más 1. Y ese es un vector que va a ser tangente, pero unitario. Está un poquito más claro qué es el arcoparámetro y cómo lo calculo. Obviamente yo elegí ejemplos aquí en que es fácil de calcular el arcoparámetro, no siempre es fácil de ver explícitamente qué es, pero siempre sabemos que existe. ¿Sí? No siempre es fácil hacer este despeje, pero al menos teóricamente siempre se puede hacer. Y como les decía, este vector tangente unitario realmente representa la dirección en la cual yo soy tangente a una curva, y el largo del vector depende de la parametrización. Entonces, en el fondo, yo al dividirlo por su largo, estoy normalizando y estoy hablando simplemente de una dirección, y es la dirección de la recta que pasa por ese punto. Entonces, para cada punto ustedes tienen un punto por el cual pasa la recta y la dirección, y con eso en realidad también pueden calcular la ecuación de una recta tangente. Toda persona que haya hecho un curso de cálculo seguramente ha escuchado que la derivada da la
primera aproximación lineal de la curva, y eso en cálculo se expresa de muchas maneras. Les dicen encuentren la recta tangente, después hablan del teorema de Taylor. Entonces el teorema de Taylor, la primera aproximación de Taylor que uno hace es un término que tiene una derivada y después, bueno, sigue y le agrega más derivadas. Y esto es la interpretación geométrica de lo mismo que han hecho en cálculo. El vector tangente lo que da es la dirección de la recta que pasa, que es tangente a un punto, y que pasa por el punto, así que es una recta que pasa por ese punto con esa tangente, y es la primera aproximación lineal de la curva. ¿Sí? En cada punto, la recta que más se parece a la curva es la recta tangente. Y así como en el caso de cálculo, uno puede buscar mejores aproximaciones. ¿Y qué es lo que hace uno con el teorema de Taylor cuando uno quiere encontrar mejores aproximaciones? ¿Cuál sería la idea en general ahí en el teorema de Taylor? En general, cuando uno hace cálculo, la interpretación geométrica se acaba acá, y después uno sigue derivando nomás, ¿no es cierto? Claro. Y agregando más términos con derivadas. Como a mí me interesa la interpretación geométrica, yo voy a agregar más derivadas, pero también le quiero dar una interpretación geométrica a esas derivadas. La segunda derivada que va a aparecer es lo que llamamos la curvatura. La curvatura, si se fijan, por definición, y aquí voy a marcar la definición que yo marqué acá, corresponde a el largo de la segunda derivada, pero ojo, y esto sí es importante, esa derivada, todas estas derivadas, la curva tiene que estar escrita en arcoparámetros. Si no está escrita en arcoparámetros, lo que yo estoy calculando no es la curvatura porque los largos cambian. Entonces, si yo para cada parametrización calcular algo distinto, a lo mejor como aproximación, no sabría qué estoy aproximando. En el caso de una recta, por ejemplo, nosotros sabemos que una recta está dada por un punto y una dirección. Entonces, el vector tangente unitario lo que me da es una dirección. En el caso de la segunda derivada, yo voy a calcularlo, le voy a dar un sentido en un minuto, es la segunda derivada, pero cuando estoy escrita en arcoparámetro. Por supuesto, yo siempre puedo pasar de cualquier parametrización al arcoparámetro y tratar de hacer este cálculo. Pero la definición que yo estoy dando es importante, que yo estoy en la parametrización que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Y la interpretación geométrica, que es lo que traté de dibujar allá abajo, así como la primera derivada representa la dirección de la recta tangente, lo que representa la segunda derivada es el objeto no plano que conocemos después de una recta, que es un círculo. ¿Sí? O sea, los objetos geométricos más simples que conocemos están constituidos o por rectas y después por círculos. Entonces, de alguna manera, cuando ya quiero pensar en la curva que no sea una recta, más parecida a mi curva, lo siguiente que yo puedo pensar es en un círculo. Entonces, lo que representa la curvatura de alguna manera es el círculo que mejor ajusta la curva en cada punto. Y eso se expresa de la siguiente manera. Yo tomo mi punto, tengo mi recta tangente, sobre esa recta tangente hago un círculo tangente que queda dentro de la curva de radio, y el mejor radio que yo puedo elegir es 1 partido por la curvatura. Y esa es la mejor aproximación de segundo orden que yo tengo para una curva. Y ya en general en el caso geométrico, cuando tenemos 2 derivadas, con eso ya podemos decir un montón de cosas. Entonces, muchas veces, y en este curso en particular, yo no voy a llegar a derivar más que esto, voy a derivar 2 veces. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, bueno, sí, es la mejor aproximación. La dirección en la cual yo estoy dibujando el círculo es perpendicular a la recta, porque si el círculo es tangente a la recta, eso significa que si yo dibujo el radio desde el centro del círculo, soy perpendicular a esa recta. ¿Sí? O sea, esa es una propiedad geométrica que uno conoce en general, digamos. Si uno tiene una recta y dibuja un círculo tangente, y aquí esto nunca me va a resultar, pero lo voy a intentar valientemente igual. No parece círculo. A ver, voy a hacer un último intento y con eso me quedo. Digamos que logré que fuera tangente. Y yo dibujo el radio ahora acá del círculo. Uno sabe que este radio es siempre perpendicular. ¿Sí? Entonces, la dirección en la cual está el centro de ese círculo es perpendicular a esta recta tangente. Esa dirección perpendicular a la recta tangente yo lo voy a llamar el vector normal.
Y acá ustedes podrían hacerme una pregunta que no sé si me la van a hacer, así que no sé si la voy a contestar antes de que me la hagan. Pero en algún momento sí la voy a contestar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora por si acaso. ¿Estamos todos bien? ¿Está todo claro hasta ahora? ¿Sí? Perfecto. Sí, la pregunta sería si siempre se puede encontrar ese círculo incluido, todo contenido adentro de la curva. Es una buena pregunta y la respuesta es, déjenme hacer un dibujo. Déjenme hacer un dibujo a ver si eso contesta la pregunta. Sí, estoy pensando, lo que estoy pensando en realidad es una confusión que ustedes conocen, x al x al cubo, ¿no es cierto? En ese caso, la recta tangente en cero, o sea, si buscan el tangente en cero, el tangente en cero lo que me va a dar es 1,0, está en x igual a 0. ¿Sí? Entonces el vector tangente en cero es este vector de ahí. Y es unitario y todo, así que ahí no me preocupa que no esté en arcoparámetro. Si tratas de dibujar el círculo, el mejor círculo ahí en realidad no va a quedar adentro. Va a tener pedacitos afuera, no está muy bueno mi dibujo, pero no queda a un lado de la curva necesariamente. No siempre se puede, tiene que ver con lo que en un rato más vamos a llamar puntos de concavidad y de convexidad, o sea, donde la curva es convexa y donde es cóncava, y donde cambia ese concepto, donde la curvatura justamente se vuelve cero. ¿Sí? Hay puntos donde mi curvatura se va a volver cero, entonces yo no siempre voy a poder encontrar ese punto. Y hay otro ejemplo, que es esa curva azul que estoy dibujando ahí. Y si yo quiero encontrar el mejor círculo, si se fijan, ese círculo es tangente, ese círculo, bueno, suponiendo que el círculo también es tangente, y aquí los círculos pueden ser todo lo grande que yo quiera, ¿no? Entonces, tampoco tiene, en esos casos que planos tampoco hay un mejor círculo, porque en realidad ya no tiene sentido hablar de aproximación de segundo orden, ¿sí? Porque es un objeto que es una recta, ¿sí? Claro. Entonces, sí, es una buena pregunta y vamos a tratar de darle una interpretación a todas estas cosas. Yo creo que ya la próxima vez, pero tal vez alcanza a hacerlo hoy. Voy a calcular la curvatura de un par de cosas, obviamente con ejemplos elegidos así más o menos fácilmente de cosas que ya hayamos calculado, y voy a tratar de darle una primera interpretación, o sea, una segunda tal vez, porque ya le di una primera, una segunda interpretación a la curvatura y por qué me importa como objeto geométrico. O una de las muchas razones por las que me puede importar como objeto geométrico. Elegí estos dos ejemplos porque ya calculamos el arco parámetro en este caso, ya reparametrizamos. Entonces puedo tratar de usar directamente el cálculo que hicimos antes. Y en el cálculo que hicimos antes, en este, si se acuerdan, yo había dicho que gamma de S, yo lo podía escribir como 2 veces coseno de S medio, seno de S medio, y que mi S iba a variar entre 0 y 4pi. Entonces voy a calcular una derivada. Esta también ya la había calculado, me parece, y lo que me daba era menos seno de S medio y coseno de S medio. Y la segunda derivada, veamos si me va bien, es menos coseno de S medio por un medio, menos seno de S medio por un medio, y por lo tanto el largo de este vector, de este gamma prima de S, va a ser un medio.
Y esto coincide con la noción que teníamos antes, uno partido por el radio, ¿no? O sea, el mejor círculo que ajusta un círculo es el mismo círculo, y lo que me da es uno partido por el radio justo. ¿Sí? El segundo ejemplo tiene que ver con lo que me habían preguntado antes, porque gráficamente el objeto que estoy describiendo en esta segunda parte es una recta, es exactamente una recta de pendiente 2. Eso es lo que es geométricamente el segundo objeto que está acá, si lo tratan de graficar. Entonces quiero ver, atendiendo a la pregunta anterior, qué es lo que pasa cuando calculo la curvatura de esto. La pendiente en este caso es 2. En este caso yo también había calculado la parametrización en arcoparámetros, si no me equivoco, y había dicho que eso se hacía, si no me equivoco, como S partido por raíz de 5, 2 S partido por raíz de 5, y calculemos las derivadas, que eso sí que creo que no lo había hecho. Entonces, en este caso, la curvatura es 0. Y lo que representa geométricamente eso es que yo puedo poner un círculo de radio arbitrariamente grande, puedo poner un círculo de radio infinito, entonces 1 partido por infinito es 0. Eso es lo que representa tener curvatura 0, que yo puedo poner un círculo del tamaño que yo quiera, que queda dentro, que queda a un lado de la curva, y que la curva al final es plana. En general, algo con curvatura 0 es algo que va a ser plano. ¿Sí? Está más o menos claro el concepto de curvatura, las ideas de cómo se calcula la curvatura. Que esto sí que es lo que vamos a trabajar por el resto de las sesiones. Este va a ser mi objeto básico, y va a ser también un objeto básico en el curso que hagan con Tatiana Toro, que es hablar de curvaturas de objetos. En ese curso sospecho que van a hablar de curvaturas también de objetos de mayores dimensiones. Yo me voy a quedar en cosas unidimensionales, pero el concepto de curvatura se puede estudiar en cualquier dimensión y para cosas no solamente que son curvas, para superficies o para objetos de cualquier dimensión en realidad. Siempre y cuando yo pueda derivar 2 veces. ¿Sí? O sea, esto es dependiente del hecho de que mi curva sea lo suficientemente suave como para derivar 2 veces. Hay nociones de curvatura que se pueden calcular sin tomar tantas derivadas, pero no es mi objetivo. Para mí todo se va a poder derivar todo lo que yo quiero, porque no me quiero preocupar de ese problema. Y con eso a mí me gustaría pasar a la última parte del curso, de la clase de hoy, que es explicar por qué me interesa la curvatura y dónde aparece en esta descripción que yo hice al principio de tratar de optimizar algo. ¿Qué cosa, al ser optimizada, la puedo relacionar con la curvatura? Y Creo que Y quedó. creo que se le cortó el internet a la profesora. Llegó el Eh, momento. sí, debería volver en epsilon, con epsilon suficientemente pequeño. Ah, déjenme. ah, Creo que ahí me está hablando, de hecho. Ya, dice que vuelve de inmediato. Ah, bueno, hasta ahora no sé si tienen alguna duda con los conceptos que ha presentado Mariel. Si están bien, porque o sea, hasta ahora
han usado puras técnicas de cálculo de una variable, pero como tal vez llevándolo un poco más allá, ¿no? O sea, no son cosas que a uno les preguntarían tal vez en cálculo de una variable, en un curso de cálculo de una variable, ¿cierto? Bueno, lo que viene a continuación sería esto, lo que les dijo Mariel, que uno ya, o sea, ahora que ya sabemos más o menos las cosas básicas, vamos a empezar a deformar curvas, ¿ya? Entonces, lo que nos vamos a centrar nosotros va a ser esto que le mostró Mariel en la página, que igual se las mandé por ahí en el chat, que era hacer que una curva se vaya deformando, ¿cierto? A medida que voy reduciendo el largo. Ya, ese va a ser el flujo que nos va a importar, va a ser el flujo que reduce de forma más rápida el largo. Y Mariel a continuación debería ser capaz de, hola, que ya volvió, de sacar la ecuación de cómo hacemos eso, cómo a partir de reducir el largo obtenemos una ecuación, y una vez que resolvemos esa ecuación obtenemos soluciones que son curvas que se deforman a la mayor velocidad que me hacen achicar el largo, ¿ya? Sí, y necesito que me dejes compartir pantalla. Voy. ¿Hay libros más específicos? Sí, hay libros más específicos que se los podemos enviar más tarde hoy o mañana, tal vez. Déjenme compilar una bibliografía que no sé, no lo había pensado nomás, en realidad. En general, uno habla de curvas en cursos de cálculo ya en varias variables, es una parte de eso en general. Pero sí es una buena pregunta y vamos a tratar de compilar una bibliografía que los pueda acompañar. Bien. ¿Se ve? Ya. Sí, sí, sí. En el proceso perdí el lápiz, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que estoy tratando de hacer acá, la idea que estoy tratando de demostrar en ese dibujo, que no me quedó nada bonito, que al Seba le quedó mucho mejor en las notas que les mandó, es la siguiente idea. Tengo mi curva gamma de S. Y en cada punto voy a tomar el vector normal a esa curva gamma de S y le voy a sumar un poquito, que es esa función phi de S que yo puse ahí. Entonces, lo que está escrito en gris y que ahora voy a destacar en verde es la curva gris que se forma tomando la curva gamma, moviéndose en la dirección normal un poquito a velocidad phi de S. Entonces aquí tengo dos parámetros, tengo el parámetro t y el parámetro de la curva. Esto lo que me forma es una familia de curvas en realidad. Es una familia de curvas que dependen de un parámetro t. Para cada t yo tengo una curva distinta. Y esto es lo que uno llama una deformación normal de la curva. ¿Sí? Entonces, para cada tiempo t, yo tengo una curva gamma S que depende del t que yo elegí, y para cada una de esas curvas yo puedo calcularle el largo. Nosotros sabemos calcular el largo de una curva, así que para cada curva yo le puedo calcular el largo. Y lo que me gustaría hacer ahora, aunque tal vez debería hacerlo ya la próxima vez porque no nos queda mucho tiempo, es esta función largo de esta curva gamma tilde que depende de t, ¿cómo es la derivada con respecto a t de estos largos? ¿Sí? Porque para cada t yo puedo asociar un largo. Entonces, ¿cómo se ve la derivada en t de este largo? Ese es el cálculo que queremos hacer. No me queda tanto tiempo, así que no sé si quiero hacer como completamente el cálculo, si hay algunos detalles que me gustaría mencionar. Pero déjenme, sí, tal vez de forma completamente anticlimática, contarles cuál es el resultado del cálculo y después les cuento algunos detalles de cómo se calcula esto. El resultado está acá y lo que me va a dar es justamente que la velocidad con la que esto se deforma es proporcional a la curvatura. Va a ser menos la curvatura por una función phi. Entonces, si yo esa función phi la eligiera como un múltiplo de la curvatura, yo estoy segura que estoy achicando el largo. ¿Sí? Entonces, el flujo que mejor va a cortar
una curva es algo que en cada punto la deforme en una dirección que sea proporcional a la curvatura. Y eso es lo que vamos a llamar el flujo de acortamiento de curva, que es lo que les mostré en el gráfico al principio. Eso era lo que hacía. En cada momento estaban deformando la curva de manera tal que en la dirección normal su velocidad fuera proporcional a la curvatura. En realidad era exactamente igual a la curvatura en ese caso. Y ese es el ejemplo de flujo geométrico con el que nosotros vamos a estar trabajando en las siguientes clases. Eso. Hay un par de cosas que son importantes en el cálculo que está arriba y que no sé si tengo tiempo de comentar en demasiado detalle, pero que sí me gustaría comentar. Son varias observaciones. Cuando ustedes toman el vector tangente y el vector normal, eso constituye una base de R2. Entonces, en todos estos cálculos, detrás está ese hecho, que cualquier vector uno lo puede descomponer en una suma del vector tangente y del vector normal. Por otro lado, lo que nadie me preguntó, que yo pensé que alguien me podía preguntar en mi dibujo anterior, era, yo dije, bueno, el radio está arriba del normal, pero en realidad hay dos vectores normales, pues hay uno que va hacia adentro y hay uno que va hacia afuera. ¿Sí? O sea, el normal podría ser ese o el normal podría ser justo el que va para el otro lado. ¿Sí? Los dos son perpendiculares a la recta. Hay dos direcciones posibles. Entonces, cuando uno hace los cálculos, uno tiene que elegir cuál es el vector normal que le acomoda más en el fondo, o da lo mismo en realidad cuál elige, pero uno sí tiene que ser explícito en qué es lo que es el vector normal. Entonces también he involucrado algo que no hemos definido bien, es qué cosa es el vector normal, ¿sí? Y eso es algo que uno puede definir a partir de la definición de curvatura, que es la siguiente observación. Cuando uno toma la derivada del vector normal, ¿sí? Lo que dice ahí es que el vector normal, dado que es un vector en R2, yo lo puedo escribir como una combinación lineal del vector tangente con el mismo vector normal, ¿sí? Eso es porque esto constituye una base y por lo tanto todas las cosas yo las puedo escribir como combinaciones lineales de estos dos vectores. Por otro lado, el vector normal, si es que es unitario, tiene largo 1 y por lo tanto el producto punto entre gamma y gamma vale 1. Y además el producto punto entre gamma y el tangente es 0, porque bueno, yo dije el normal es lo que es perpendicular al tangente. Por lo tanto, el vector, la derivada del vector normal, si yo derivo esas dos relaciones que tengo ahí arriba, del producto punto, lo que me dice es que la derivada de gamma prima, de nu, que estoy llamando la normal, de la normal, punto nu, va a ser 0, y esa derivada es exactamente la cantidad que sale acá abajo. Voy a marcarla en otro color. Esto de acá viene de derivar esta expresión. Y la derivada de la expresión que está más a la derecha, la derivada de la expresión que está más a la derecha ya sé que es 0, pero me dice exactamente lo que está acá abajo. Me da esta expresión de acá. De esas dos relaciones, y lo que pinté en rosado al final creo que no se lee nada, así que no sé si fue tan buena idea hacerlo, ahí creo que se lee un poquito más. Eso que está ahí me dice que la derivada del vector normal es perpendicular al vector normal y por lo tanto está en la dirección del tangente. Lo que me dice eso es que el factor b que aparece allá arriba es 0. ¿Sí? Bien, entonces lo que me dice esto de alguna manera es que lo que me va a decir esto es que la segunda derivada de la curva, esa con la cual yo definí la curvatura, es algo que está en la dirección normal. Está en alguna dirección normal, porque todavía no sé cuál es la dirección normal. Entonces yo lo que voy a usar es la segunda derivada en arco parámetro para definir el vector normal. Y lo vamos a definir de esa manera. Voy a definir que la segunda derivada de la curva va a ser la curvatura por el vector normal. Entonces la dirección que me va a dar ahí, con esa dirección, es la que yo voy a llamar el vector normal. ¿Sí? Entonces finalmente
la normal que yo voy a usar es esa, y en curvas en dos direcciones, además uno, o sea, en dos direcciones, en el plano, uno puede darle un signo a la curvatura. Esto no se puede hacer en R3, pero sí se puede hacer en R2. Uno puede hablar de una curvatura con signo, y vamos a llamar convexo un objeto cuando ese signo es positivo, y voy a llamarlo cóncavo si ese signo es negativo. Perdón, hay un montón de ruido acá porque están prendiendo y apagando la electricidad, entonces se activan alarmas por todos lados. Bien, entonces el comentario que quería hacer, con el que quería terminar el día de hoy, y con esto voy a terminar, es que la segunda derivada en términos de arcoparámetro no solo me va a definir la curvatura, sino también me va a definir la dirección del normal. Y yo lo voy a elegir de manera tal que cuando una curva, como esa, por ejemplo, esté hacia adentro y el circulito me quede adentro, eso lo voy a llamar convexo, y en ese caso la curvatura la voy a llamar positiva. En cambio, en lados como la guata que aparece acá, como el círculo que aparece acá, el círculo en realidad que mejor ajusta está por afuera, no está por adentro, y esos puntos los voy a llamar cóncavos en el plano. Esto es algo que tiene sentido de hacer en R2, no tiene sentido en R3. En R3 tengo que quedarme con mi definición que les di originalmente, en los puntos en una curva plana, en que la curva sea convexa, yo el K voy a decir que es positivo, y eso solamente para distinguir convexo de cóncavo, y en casos que esté como en el circulito de más arriba, voy a decir que la curvatura es negativa, y voy a elegir el vector normal consistente con eso, y consistente con que cumpla la relación que traté de marcar acá. No, perdón, no es esa la que quiero marcar, es justo la de arriba, esta de acá, con esa relación de ahí. Bien, y con esto uno en realidad puede calcular también la derivada del vector tangente, y uno puede calcular una serie de otras derivadas que no quiero hacerlo en detalle en este momento, están hechas en detalle sí en las notas que les envió Sebastián. Yo de todas maneras voy a subir estas notas que escribí hoy, la clase también está grabada. Y voy a terminar acá por ahora, y para la próxima vez sí quiero empezar a trabajar con algunas ideas de cuál va a ser el flujo geométrico, cómo vamos a plantear esta idea de deformar en la dirección normal con una velocidad proporcional a la curvatura. Y eso. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta ahora. Sé que esta parte no la hice en todo detalle, pero pueden preguntarme igual si quieren al respecto. Yo tengo una pregunta sobre como la tarea. Sí. Los ejercicios que nos den para hacer son los que están en el... Sí, buena pregunta. Sí, los ejercicios son los que están al final de la sección esta, y son ejercicios en esta pasada para reafirmar las nociones geométricas de las curvas, tangentes, curvaturas y cosas de ese tipo. Ok, yo estoy segura que sí eran esas. Sí, son exactamente eso. Tal vez el Seba les va a mandar un mail diciéndoles eso, recordándoles eso. Yo tengo una pregunta respecto de la aplicación que nos mostraron de esa deformación. También la estrategia será definir cuáles, ¿no? Son los puntos en los cuales se deforma. Es parte de lo que tenemos que conversar. Obviamente hay muchas maneras de deformar. Entonces nosotros vamos a hablar de una deformación en particular, que va a ser una deformación continua. Vamos a deformar en todos los puntos nosotros. Pero, por ejemplo, si tú quieres programar esto y buscar una aplicación más práctica, efectivamente hay algo de decidir qué puntos son los que son convenientes de deformar, y que no es una pregunta fácil. Pero es una súper buena pregunta porque no es muy fácil de contestar. Perfecto. ¿Alguien parece que puso algo en el chat? Alguien me dice, puede tener aplicaciones interesantes en física y en termodinámica. Tiene aplicaciones en varias cosas, tiene aplicaciones en procesamiento de imágenes, por ejemplo, tiene aplicaciones en ciencia de los materiales, y como...
Y tiene este flujo en particular tiene algunas aplicaciones ya dentro de la matemática en cuanto a clasificación topológica, pero hay muchos otros flujos. La familia de los flujos geométricos es una cosa bastante amplia y se usan para cosas distintas. Algunos tienen aplicaciones en relatividad general, otros directamente tienen aplicaciones en geometría conforme, que es lo que usa la teoría de cuerdas, o una de las cosas que usa la teoría de cuerdas. Así que sí, dentro de la física, distintos flujos geométricos tienen distintas aplicaciones. Yo elegí este porque es uno que es simple de describir y que no requiere tantos elementos adicionales, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a hablar de objetos de más dimensiones, necesita más geometría. Entonces, no sé si eso más o menos contesta la pregunta. De todas maneras, la próxima sesión me voy a conectar unos minutos antes por si quieren conversar de esto, unos minutos, digamos 15, 20 minutos antes por si quieren conversar de estas cosas o de lo que sea. Y también cualquier comentario que tengan, por favor háganoslo llegar. No es tan fácil estas clases en que uno ve solo algunos de ustedes y que es un público tan diverso. Entonces, cualquier comentario de cualquier tipo se los vamos a agradecer porque nos ayuda a preparar la siguiente clase de acuerdo a las necesidades, digamos, de quienes están escuchando. Espero que más o menos se haya entendido, que hayan quedado algunas de las ideas claras y bueno, gracias a todos por estar acá. A todos y a todas, que veo varias caras. Bueno, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. venir. Tengan buen día. Buen día para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Que tengan buen fin de semana. No sé en todas partes, pero Igualmente. aquí es feriado, así que que disfruten lo que queda de Semana Santa.